Entonces, pues, buenos días a todos. La clase pasada estuvimos hablando de temas de conversión de unidades, unidades básicas. Creo que no alcanzamos a hablar de unidades derivadas, ¿verdad? Lo último que vimos fue esto. Me corrigen si no es así. Hola, Sí, profe, hasta ahí llegamos. hasta aquí llegamos. Bueno, primero de todo, algo que ocurrió con la grabación de la clase original es que me di cuenta un poco tarde que en efecto la grabación quedó sin mi audio, que como que había puesto la configuración incorrecta, entonces yo no salgo hablando. Pues pido disculpas por ese inconveniente. Voy a tratar de grabar esa clase otra vez para que los que no pudieron asistir a esa clase se puedan poner al día. De todos modos pudieron revisar las diapositivas, pero pues para mejor conveniencia voy a también grabar nuevamente la clase. Eso también para que puedan estudiar posteriormente para pues estar listos para el parcial y para los talleres. Entonces, la idea de hoy es que vamos a hablar un poco sobre las unidades derivadas, cómo convertirlas, que aplica los mismos conceptos de la conversión de unidades básica, pero pues sí, por supuesto, ya convirtiendo no solo una unidad, sino varias unidades a la vez, unidades que son exponentes de otras unidades, y al final algo de notación científica, unidades, de cifras significativas y redondeo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, primeramente, ¿ustedes saben qué son las unidades derivadas? ¿Qué consisten? Creo que les recomendé que tuvieran eso estudiado y preparado para facilitar la clase de hoy. ¿Nadie de unidades derivadas? ¿Nada? Profe, son las unidades definidas a partir de multiplicar o dividir unidades básicas. Ajá, eso es correcto. Eso es la definición básica. Momento. En efecto, las unidades derivadas son unidades que se obtienen multiplicando y dividiendo diferentes unidades básicas. ¿Algunos ejemplos que haya visto? ¿Qué ejemplos conoce de unidades básicas pues sí, que se derivan de otras unidades? Que por cierto, algo importante sobre las unidades derivadas es que este concepto se refiere a las unidades que se obtienen multiplicando diferentes unidades básicas, y esas unidades básicas son las 7 unidades que yo les había mencionado en la clase pasada, que eran el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, la candela, el mol y el grado Kelvin, creo que era. Entonces, esas son las 7 unidades básicas, y a partir de esas unidades, de multiplicarlas entre sí o dividirlas, se obtienen las unidades derivadas. Entonces, en particular nosotros en esta biofísica nos vamos a enfocar en las unidades derivadas a partir de la masa, el tiempo y la distancia, que son las unidades relevantes para la física mecánica. Buenos días, a la que acaba de llegar, por favor ponga nombre y número de cédula en el chat. Eh, entonces, continuamos. La idea de las unidades derivadas, pues sí, que se obtienen a partir de multiplicar y dividir unidades básicas. Y los ejemplos más sencillos de unidades derivadas son unidades que se obtienen de multiplicar el mismo tipo de unidad por sí misma una o más veces. Así, por ejemplo, la unidad de distancia, ustedes saben, de longitud es el metro, o el pie, o el centímetro, o el kilómetro.
Sin embargo, a partir de esa sola unidad se puede derivar el área. Ustedes saben que el área de una forma rectangular equivale al producto del largo y el ancho. Y eso pues se puede medir en metros cuadrados, en kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados. Una unidad manejada en la agricultura es la hectárea, que equivale al hectómetro cuadrado. Que bueno, el hectómetro no aparece en esta tablita, pero un hectómetro lineal equivale a 10 a la 2 metros. Un hectómetro cuadrado equivale a 10.000 metros cuadrados. Esas unidades de área, que pues sí, consisten en dos unidades de longitud, es decir, metros cuadrados, centímetros cuadrados, pie cuadrado. Y por último tenemos las unidades de volumen, que pues ustedes saben que para obtener área de una forma, de una caja, el volumen de una caja, perdón, nosotros multiplicamos cada una de las magnitudes de esa caja, el largo, el ancho y el alto. Entonces, el volumen se puede medir en metros cúbicos, centímetros cúbicos, kilómetros cúbicos, que es una unidad enorme. La unidad que más manejamos normalmente puede ser el litro, que equivale a el decímetro cúbico. Ustedes saben que un decímetro es una décima de metro. Entonces, un litro es, en su forma más básica, el contenido que cabe en una caja de 10 por 10 por 10. De 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, eso es un litro. Un metro cúbico es lo que cabe en un metro por un metro por un metro. Y así sucesivamente. Entonces, además de estas unidades de área y de volumen, tenemos otras unidades más complejas. Por ejemplo, la velocidad se mide en distancia sobre tiempo. Sus unidades pueden ser metros por segundo, kilómetros por segundo, kilómetros por hora, centímetros por día, que pues es una unidad muy lenta, pero pues es una unidad de velocidad, y así entre otras. Tenemos la aceleración, que es velocidad sobre tiempo o distancia sobre velocidad cuadrado. Digo, distancia sobre tiempo cuadrado, perdón. Esas son sus unidades, pues se maneja normalmente en metros sobre segundo cuadrado. Por ejemplo, la aceleración de la gravedad, que ustedes se la van a encontrar en todos lados, en el movimiento parabólico en particular, equivale a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y quiere decir que un objeto aumenta su velocidad en 9.8 metros por segundo cada segundo. Ese es el concepto de aceleración. Está la fuerza, que es masa por aceleración, y pues sus unidades serían masa por distancia sobre tiempo cuadrado. La unidad más conocida de masa es el newton, que es newton. Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, es la unidad del sistema MKS. Está la DINA, que es del sistema CGS, que sería gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Está el kilogramo fuerza, que es una medida de peso, es decir, ya no de masa, sino sí de peso, que el peso es la fuerza ejercida por la masa debido a la aceleración de la gravedad. Y pues equivale a un kilogramo de fuerza equivale a la gravedad por la masa, es decir, 9 es decir, un kilogramo de fuerza es 9.8 newtons. ¿Qué más? Está la libra fuerza, que es la unidad del sistema imperial, y así entre otras. Tenemos también la energía, que tiene la misma unidad que el trabajo. Estas magnitudes de energía y trabajo tienen como magnitud fuerza por distancia, que es la definición de trabajo, eh, y esa magnitud bueno, esa cantidad tiene como unidad masa por distancia cuadrado sobre tiempo cuadrado. Es decir, la unidad básica de trabajo y de energía, que es el julio, equivale a un kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. O dicho de otra forma, equivale a newton por metro.
Newton siendo unidad de fuerza, metro siendo unidad de distancia. También tenemos la presión, que es fuerza sobre área. Sus unidades serían eh, distancia por, digo, masa sobre tiempo cuadrado por distancia. Es decir, kilogramos sobre metro por segundo cuadrado, eso equivale a un pascal. Otras unidades más comunes son el bar, que es 100.000 pascales, porque el pascal resulta ser una unidad demasiado pequeña. Y la atmósfera, que es la unidad que más utilizamos, pues porque es relacionada directamente con la situación de la atmósfera. Otra puede ser el milímetro de mercurio, que es derivada pues de la funcionalidad de los manómetros. Y así hay otras unidades de presión. Entonces, la idea es que cualquier magnitud de presión está relacionada con masa por tiempo cuadrado, digo, sobre tiempo cuadrado por distancia. Entonces, ¿qué pasa con las unidades derivadas? Es posible que nos toque convertir unidades derivadas de una a otra. Es decir, unidad de, digamos, que tenemos que convertir newtons a dinas, o a kilogramos fuerza, o a libras fuerza. O digamos, metros cuadrados a centímetros cuadrados, o metros cúbicos a litros. Entonces la idea es saber cómo convertimos este tipo de unidades. Entonces, un momento. La idea es que para convertir unidades derivadas tenemos dos opciones. Una de ellas es simplemente memorizarnos cada factor de conversión o tener una tabla a la mano. Eso pues puede ser particularmente útil para las unidades imperiales, que son un poco complejas de por sí. Sabernos la conversión o averiguar la conversión pues nos sirve. O si son unidades que podemos manejar fácilmente, nosotros podemos convertir a unidades una a una. ¿Cómo así? Por ejemplo, queremos convertir 80 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cómo realizamos esa conversión? Tenemos que convertir kilómetros a metros y horas por segundo. Entonces, para realizar la conversión, realizamos cada una de estas conversiones, es decir, kilómetro a metro, hora a segundo. Entonces, para convertir kilómetros a metros, el factor de conversión es que un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿verdad? Y el factor de conversión de horas a segundo es que una hora equivale a 60 minutos y cada minuto equivale a 60 segundos. Es decir, cada hora va a tener 60 por 60, 3600 segundos. Entonces, nuestro factor de conversión de tiempo va a ser una hora igual a 3600 segundos. Ahora, la parte que es crítica sobre estas conversiones de unidades derivadas es saber dónde va cada unidad en el factor de conversión resultante. Entonces, por ejemplo, para convertir kilómetros a metros, vamos a querer cancelar los kilómetros y que nos quede el resultado metros. Por ende, en el factor de conversión, vamos a querer utilizar metros arriba para que quede metros, kilómetros abajo para que se cancelen con esos kilómetros que están arriba. Mientras que en las unidades de tiempo vamos a querer lo contrario, porque queremos convertir horas a segundo, pero estas horas y estos segundos están en el denominador de la unidad. Son kilómetros divididos sobre hora. Es decir, para realizar esta conversión de horas a segundo, vamos a querer tener horas en el denominador. No, perdón, corrijo. Vamos a querer segundos, que es lo que queremos de resultado, en el denominador y horas en el numerador para que se cancelen con estas horas en el denominador. Entonces, en este caso, el factor de conversión que vamos a utilizar va a ser una hora sobre 3600 segundos. Aplicamos los dos factores de conversión, queda 80 kilómetros por hora por 1000 metros sobre un kilómetro por una hora sobre 3600 segundos. Se cancelan kilómetros con kilómetros, horas con horas, nos va a quedar metros por segundo. Y el resultado va a ser 80 por 1000 sobre 3600, le dan en calculadora, 22,222222, así sucesivamente,
metros sobre segundo. ¿Sí entendieron esta parte? ¿Hay alguna pregunta? Ah, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran copiar antes de continuar? No sé, dígame. Nada, seguimos. Bueno, ¿iba a decir algo alguien? Nada, bueno, entonces continuamos. Entonces, para convertir unidades derivadas. Un momento, voy a ver algo. Sí, está bien. Sí, sí, sí. Para convertir unidades derivadas que tienen exponentes, tenemos que elevar el factor de conversión a la potencia correspondiente. Es decir, por ejemplo, para convertir metros cuadrados a centímetros cuadrados, tenemos que tomar el factor de conversión y elevarlo al cuadrado. Es decir, queremos convertir, listo, de metro a centímetros, el factor de conversión es que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, como tenemos metros arriba y queremos convertirlo a centímetros, tenemos que poner centímetros arriba, metro abajo para que se cancelen los metros y quede centímetros. Pero como son metros al cuadrado, tenemos que elevar el factor de conversión al cuadrado para que no nos quede metros, sino metro al cuadrado y que nos quede también centímetros al cuadrado. Entonces, el resultado de elevar 100 centímetros sobre metro al cuadrado va a ser 100 al cuadrado, ¿cuánto es? 100 al cuadrado, que es 100%, ¿a cuánto equivale? A 1000, profe. Ojo, es 100%, no 100 por 10. 10.000. 10.000 centímetros al cuadrado. Entonces, hacemos esa conversión. Pues nuevamente, como queremos convertir metro a centímetros, tenemos que poner metros abajo, centímetros arriba. Entonces, aquí queda 75 metros cuadrados por 10.000 centímetros cuadrados sobre metro cuadrado. Cancelamos metro con metro, 75 por 1000, 750.000 centímetros cuadrados. Ahora, estas conversiones en particular en unidades de medida, que son las que suelen exponenciarse más, podemos hacerlas o elevando el factor de conversión al cuadrado o utilizando tablas, porque pues hay tablas, así como hay tablas de conversión de unidades normales como estas, hay tablas de conversión de unidades cuadradas. Por ejemplo, está esta, que nos da conversión de metros cuadrados, de K metros cuadrados, decímetros cuadrados, así sucesivamente. Y utilizando esta tabla podemos hacer la conversión de metros cuadrados de forma directa. Hay también una tabla para cúbicos, para metros cúbicos, que son unidades de volumen. Pero si no contamos con esta tabla, sino solamente con esta tabla de acá arriba, podemos tomar pues simplemente la conversión que nos saca acá y elevarla al cuadrado. ¿Cierto? Bueno, entonces, algo importante que pues pueden ver acá y en la otra tabla de más arriba es que se maneja como 10 a la 0, 10 a la 2, 10 a la 4, 10 a la menos 6, 10 a la menos 12. Y pues esos números es necesario saberlos manejar para poder realizar estas conversiones mejor. Y en general para manejar cantidades muy grandes o muy pequeñas. Porque estos 10 a la tanto son la base de lo que denominamos como la notación científica. Entonces, ¿qué hace la notación científica? Nos permite representar cantidades muy grandes o muy pequeñas de forma resumida, expresándolas como un número de un dígito
con una cantidad determinada de decimales, los cuales conjunto con el dígito conforman las cifras significativas, y ese número, en vez de expresar el montón de ceros que tenga por delante o por detrás, lo que hacemos es multiplicarlo por una potencia de 10. Así, por ejemplo, este número que es 1040 millones, lo podemos expresar de forma abreviada como 1,04 por 10 a la 9. Y pues si hacemos el cálculo, 1,04 por 10 a la 9, 10 a la 9, ¿a qué equivale? Algo importante de las potencias de 10 es que equivalen a un 1 seguido por tantos ceros como diga el exponente. Es decir, 10 a la 9 es igual a 1000 millones. 1,000,000,000. Eso es, esto es millones, perdón, hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, millones, 1000. 10 a la 9 es 1000 millones. Entonces, ¿qué pasa cuando multiplicamos estos 1000 millones por 1,04? ¿Cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar esto, que es 1040 millones. Entonces, podemos hacer esto para números muy grandes o números muy pequeños. Por ejemplo, 0,000000316. Eso equivale a 3,16 por 10 a la menos 6, lo cual equivale a 3,16 por... Un momento, voy a escribirlo. Por 0,1, 2, 3, 4, 5, 1. Esto es una millonésima parte. Entonces, 3,6, 3,16 millonésimas. Les va a equivaler 3,16 por 10 a la menos 6. Entonces, la idea de esta notación científica, como les dije, es poder tomar un número muy grande, muy enredado, y escribirlo de una forma mucho más simplificada con mucho menos dígitos. Eso es particularmente importante para poder expresar números que son ya de escalas extremadamente grandes o extremadamente pequeñas. En particular, pues puede ser útil para manejar cantidades relacionadas en la escala atómica, que pues como lo saben, bueno, pues no sé si lo sepan, dentro de las escalas de metros, las medidas atómicas suelen estar en nanómetros, es decir, en 10 a la menos 9 metros. El número de Avogadro, que es relacionado con cantidad de materia, es un número que es 6,023 por 10 a la 23, es decir, un número enorme. Y pues son diferentes aplicaciones de esta notación científica. Entonces, ¿cómo expresamos un número muy grande en notación científica? Nosotros vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a tomar el número, por ejemplo, 1040 millones. Separamos el primer dígito, ponemos una coma acá. Queda 1,0400000000. Contamos cuántos dígitos quedaron a la derecha de la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el número de dígitos va a equivaler al exponente. Es decir, había 9 dígitos a la derecha de la coma, el exponente va a ser 10 a la 9. O dicho de otra forma, esta coma arranca acá, contamos cuánto espacio se mueve para quedar acá, y vamos a tener que mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios. Por ende, el exponente acá va a ser 9. Y pues básicamente, cualquier dígito que sea 0 a la derecha en un decimal, es decir, a la derecha de la coma decimal, los ceros que no tengan ningún número más a la derecha, esos ceros los descartamos. Y pues esto va a quedar 1,04 por 10 a la 9. Aquí hay un detalle de algo que se denomina cifras significativas, ahorita lo vamos a ver, que nos permite saber hasta dónde tenemos que abreviar números si ya estamos manejando cantidades físicas. Y bueno, en viceversa, convertir este número 1,04 por 10 a la 9
En un número normal lo hacemos tomando este 1,04, ponemos tantos dígitos hasta la derecha como exponente hay. Es decir, aquí hay 1, 2 dígitos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quitamos la coma, nos va a quedar 1040 millones. Para manejar cantidades muy pequeñas, pues es parecido. Nosotros vamos a poner la coma nuevamente a la derecha del primer dígito, en este caso primer dígito decimal que no sea 0. Y por ejemplo, 0,000000316. El primero que no es decimal es el 3, la coma queda acá a la derecha del 3. Entonces, contamos cuántos dígitos hay entre la coma original y la nueva coma. Y pues esos dígitos van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el exponente va a ser 6 negativo. Es decir, 3,16 por 10 a la menos 6. Una propiedad muy importante de las potencias, en general, de la potenciación, es que una potenciación con exponente negativo es básicamente 1 sobre la potencia positiva. Así, 10 a la menos 6 es igual a 3,16, 3.16 por 6, creo que hay acá. 10 a la menos 6 equivale a 1 sobre 10 a la 6. O dicho de otra forma, 1 sobre 1.000.000. Es decir, esto es 3,16 millonésimas. ¿Me siguen hasta ahora? Voy a poner esto acá también. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Me está quedando claro o no? Estoy preocupado. Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, pues aquí queda la notación científica. Eh, entonces, ¿qué pasa con algunos números? Resulta que en la física nosotros manejamos cantidades que podemos medir. Es decir, cuando manejamos una distancia, por lo general es una distancia que medimos con una regla o pues con cualquier tipo de medidor de sistema de medición indirecta. Pero ¿qué pasa con esos sistemas, con estos instrumentos de medición que tienen una precisión determinada? Es decir, por ejemplo, si tengo una regla común y corriente, puedo medir hasta milímetros de una magnitud de distancia. Sin embargo, los espacios entre los milímetros no podemos medirlos. Entonces no podemos decir a ciencia cierta, midiendo con una regla, que algo nos mide 2,5 milímetros. Porque la regla no tiene 0,5 milímetros. Mientras que un calibrador Vernier sí puede tener esos decimales de milímetros. Puede tener una precisión mucho más alta. Pero en fin, ¿qué pasa? Muchas veces cuando hacemos cálculos físicos, el resultado nos puede dar muy fácilmente un decimal infinito o un decimal muy largo. ¿Y qué pasa con muchas de esas cifras que van a quedar? Muchas de esas cifras nos van a sobrar, nos van a hacer estorbo. Y algunas de esas cifras no las podemos garantizar debido a la precisión de nuestros instrumentos. Ese concepto de precisión de instrumentos afectando hasta qué punto es válida una medida, eh, nos crea el concepto de cifras significativas. Y pues son el número de dígitos que puede proporcionarnos un instrumento de manera precisa. Es decir, por ejemplo, una regla pues nos puede decir 4,2 metros. Si no tiene más para allá, pues tenemos una medición que tiene dos cifras significativas. Entonces, la idea del manejo de cifras significativas es que vamos a manejar
como número de cifras significativas el número de cifras en el instrumento menos preciso. Es decir, por ejemplo, si estamos midiendo el volumen de una lámina de metal y medimos el ancho, el largo en 4,2 metros, el ancho en 3,2 metros y el espesor en 0,003425 metros, con un instrumento mucho más preciso, ¿qué pasa? Las medidas de largo y ancho tienen cada una dos cifras significativas. 1, 2, 1, 2. Mientras que la medida del espesor tiene cuatro cifras significativas. 1, 2, 3, 4, porque utilizamos un instrumento más preciso. Cuando estamos haciendo operaciones entre diferentes cantidades medidas, el número de cifras significativas va a ser las que salga en el número que tenga menos cifras significativas. Es decir, aquí tenemos 2, 2 y 4. El resultado lo tenemos que reportar con dos cifras significativas. Eso pues para ser más preciso con respecto a qué nivel de precisión podemos garantizar en una medida. Es decir, el resultado de 4,2 por 3,2 por 0,003425 es 0,00463032 metros cúbicos. Sin embargo, de estos metros cúbicos solamente nos es válido reportar este 0,0046, porque estas cifras no las podemos garantizar debido a la baja precisión del largo y del ancho. Entonces reportamos 0,046 metros cúbicos. Ahora, cuando estamos reportando datos en la física, tenemos que hacer un proceso denominado como redondeo, sea para reportar una cantidad específica de cifras significativas o simplemente porque queremos reportar un valor muy grande y un valor que nos da un decimal infinito y pues simplemente no sabemos cuántos dígitos reportar. O bueno, mejor dicho, no podemos reportar todos los dígitos, entonces tenemos que cortar el decimal en un punto. Entonces, la idea del redondeo es que nos dice, primero que todo vemos hasta dónde queremos reportar el dato y vemos la cifra después de ese último dígito que queremos reportar. Y si esa cifra es menor que 5, ponemos el número de abajo. Y si está por encima de 5, ponemos el número de arriba, como así. Por ejemplo, queremos reportar 0,115359 con tres cifras significativas. Buenos días, Liliana, creo que llegó un poco tarde. ¿Qué pasó? ¿Nada? Bueno, continuamos. Todos pueden ver, ¿verdad? La pantalla. Bueno, entonces, la idea es que si queremos reportar este número que nos dio en calculadora o en cualquier lado con tres cifras significativas, tomamos nuestras tres cifras, 1, 2, 3, y vemos cuál dígito viene después. Y pues este dígito que viene después es el 3. Y como el 3 está por debajo del 5, reportamos 0,115 como resultado. ¿Qué dice la curva diaria? ¿Qué dice? ¿Quién está hablando? Liliana, creo que fue la que llegó tarde. ¿Qué pasó? Nada. Bueno, entonces continuamos. Entonces, si queremos reportar este número con tres cifras significativas, tomamos 1, 2, 3. El dígito siguiente es 3. 3 es menor que 5, entonces redondeamos a la baja. Es decir, el resultado va a ser 0,115. Mientras que si el dígito es entre 6 y 9, el dígito final aumenta en 1. Por ejemplo, aquí corrijo, queremos reportar
1,84972 con 4 cifras significativas. ¿Cuáles son esas cifras significativas? 1, 2, 3, 4. Reportamos 1,849. Pero ¿qué pasa? El dígito siguiente es el 7 y el 7 es mayor que 5. Entonces redondeamos hacia arriba, es decir, le sumamos 1 al último dígito. En este caso queda 9 más 1, 10, llevamos una, va a quedar 1,850 como nuestro resultado con 4 cifras significativas. En este caso, si estamos determinando que las cifras son significativas, este 0 lo expresamos. Porque pues esa es una de las cifras. Ahora, si el dígito después es 5, el caso es un poco más complicado. Aquí por convención se suele decir que tomamos el dígito que esté entre el original y el original más 1. Tomamos el original y el original más 1, vemos cuál es par y ese va a ser nuestro redondeo. Así, por ejemplo, 0,2256598 con dos cifras significativas queda 0,22, pero como el dígito siguiente es 5, no sabemos si poner 0,22 o 0,23. Porque pues, sí, podemos redondear para cualquier lado porque el 5 está exactamente en la mitad. Ahora bien, en estos casos, por convención, redondeamos hacia el par. Es decir, entre 0,22 y 0,23, ¿cuál es par? El 2. Entonces, el resultado que reportamos es 0,22. ¿Sí quedó claro hasta ahora? Sí, ¿no? Preguntas, comentarios, inquietudes. Profe, Dígame. esa última parte no la entendí. Que si el dígito después de el dígito que queremos redondear es 5. Es decir, queremos redondear hasta Exacto, acá, ajá. dos cifras significativas. Entonces, aquí va a terminar el número. Pero no sabemos si poner 0,22 o 0,23, si redondear hacia abajo o redondear hacia arriba. Pero ¿qué pasa? El dígito siguiente es 5. Y 5 pues está exactamente en la mitad. Entonces, ahí sale la duda sobre hacia qué lado redondeamos. Resulta que por convención se suele redondear hacia el par. En estos casos en los que no sabemos hacia dónde redondear. Es decir, entre 0,22 y 0,23 tomamos el par que es 0,22. Esto solamente si el dígito después es 5. Si es menor que 5, redondeamos para abajo y si es mayor que 5, redondeamos para arriba. Ahora sí, Sí, profe. listo. Entonces, eso es el tema de redondeo y cifras significativas. Eh, y pues ya les había comentado de notación científica. Entonces, algo que quería hacer, además de esto, era realizar unos cuantos ejercicios de práctica para este tema. Entonces, un momento le envío al grupo del WhatsApp un documento PDF con algunos ejercicios. Estos ejercicios son solo de práctica, no hace falta que los entreguen, pero pues les sirve para practicar un poco en la clase de hoy estos temas antes de el taller y el posterior parcial. Profe, Entonces, dígame, una pregunta, dígame. disculpe. ¿Esta clase va a quedar grabada? Sí, esta sí la O estoy sea, grabando y pues esta vez sí estoy teniendo cuidado con el sonido para evitar el problema de la clase pasada. y usted la sube en Classroom. Yo la subo en YouTube y les mando el link por Classroom. Ok. Entonces, y pues así están las clases pasadas. Bueno, la clase pasada lo que pasó fue que por un error que tuve quedó sin sonido. Entonces, esa creo que la voy a volver a grabar para que los que no pudieron venir la clase pasada se pongan al día. ¿Listo? Sí, sí, profe, sí, sí. Bueno, entonces le mandé los ejercicios por el WhatsApp. La idea es que los intenten resolver. Si pueden, pues por favor reportan los resultados
por el chat del Classroom. Si no pueden, no hay ningún problema. La idea de esta segunda mitad de la clase es que voy a resolver esos ejercicios, pues demostrarles cómo se hacen para ir practicando estos temas de conversión de unidades y de notación científica. Entonces, ¿cuánto tiempo creen que le hace falta para esos ejercicios? ¿15 minutos? ¿Más? ¿Menos? Así como para hacer los ejercicios, pero tener tiempo también de explicarlos. ¿Cuánto les parece? ¿15? ¿20? Como 20 minutos, profe. Bueno, entonces les voy a dejar 20 minutos para que intenten resolver los ejercicios. Profe, Dígame, Isaura. Dígame. ¿No le escucho? Hola, no le escucho nada. profe, yo opino que deberían, no sé, como estoy un poco, que yo pienso, ¿Qué piensa que qué? ¿me escucha, profe? Sí, sí. Hola, no le escucho ahora. Se apagó el micrófono. ¿Isaura? Eh, ahora sí, Sí. profe, es que no sé, está un poco lento el celular. Ajá. Yo opino que debería, no sé, explicarnos un poco más, ya que como todos nos quedamos callados, yo pienso de que muchos no hemos entendido muy bien. Entonces, que haga Ah, ejemplos casi similares, no iguales a los que nos dijo, sino que para que nos explique más y cuando termine la clase, o sea, nosotros inmediatamente mandar el trabajo para que así no estemos gastando más tiempo de la clase no, no, pues es y, que o sea, tengamos hasta, por decir, un cierto tiempo de entregarlo. no, pues de todos modos, la idea de estos ejercicios de práctica es que, bueno, pues yo le he estado dando ejemplos en cada momento, pero pues de todos modos, los ejercicios de práctica va a ser exactamente para eso. Los que puedan hacerlos, que los hagan, los que no, pues que lo intenten, y pues al final de estos 20 minutos, yo les voy a mostrar cómo se resuelven los ejercicios. Y eso pues va a quedar también grabado, entonces para que, sí, para que hagan el intento. ¿Listo? Entonces,